En nombre de la Universidad Técnica Federico Santa María y el Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, AC3E, les damos la más cordial bienvenida al conversatorio Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento, organizado por el Centro en el marco de su tradicional jornada técnica. A continuación, saludamos a quienes nos acompañan en el día de hoy: autoridades, académicos, profesores, estudiantes, funcionarios y a toda la comunidad externa presente en esta transmisión. En Chile, la conexión entre ciencia, tecnología y desarrollo ha sido lenta. Por ello, uno de los desafíos planteados por el nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación es cambiar esta dinámica y conectar todas estas partes para empujar una economía y desarrollo social del país. Hoy tenemos el desafío de visibilizar el enorme trabajo que realizan las universidades, en particular los centros de investigación basales de ANID en todo Chile, y emprendedores cuyos desarrollos tecnológicos permitirán a la industria nacional dar el gran salto que necesita para mejorar sus procesos y generar nuevas oportunidades para la economía, a través de proyectos de innovación, emprendimiento, de base científica y formación de capital humano avanzado. Para dar inicio a esta actividad, daremos paso a la presentación de los panelistas. Damos la bienvenida a Edmundo Casas, fundador de Cawell en el 2007, ingeniero civil electrónico y magíster en gestión empresarial de la Universidad Técnica Federico Santa María, minor en disciplinas de innovación de la Universidad de Stanford y de entornos de emprendimiento Estados Unidos y Latinoamérica de la Universidad de California de San Diego. Su carrera la ha dedicado a la generación de soluciones tecnológicas aplicadas con un foco en el uso de inteligencia artificial. También damos la bienvenida a Tania Jovanovic, referente en transformación digital en Latinoamérica, especialmente transmitiendo la importancia de los liderazgos, la cultura y el rol de la mujer en las organizaciones, por lo que ha sido premiada como una de las 100 mujeres líderes 2019 y 2020 en Chile. Tania es ingeniera civil electrónica de la USM con posgrados en negocios y en transformación digital. También es speaker en temas enfocados en transmisión digital y liderazgos. Actualmente es la directora ejecutiva de Best Consulting y presidenta del directorio de la Red Latinoamericana de Transformación Digital, capítulo chileno. De igual forma, damos la bienvenida a Iván Dimov, cofundador y CEO de Orca Bio, una empresa de terapia celular que desarrolla medicamentos curativos para pacientes terminales con cáncer de sangre. El Dr. Dimov fue anteriormente instructor visitante, investigador y miembro de la CIEBEL en la Universidad de Stanford. Fue profesor asistente en el Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Valparaíso e investigador invitado en el BioPoets Lab de USC Berkeley. Cofundó 3 empresas emergentes, entre ellas Lucira Health Inc., también conocida como Diaces Inc., y VC Respaldado, y Combinator StarX Acelerado. Cofundó y dirigió 2 centros de investigación en Chile, incluido el Centro Chileno de Tecnología Hospitalaria, que sirve como plataforma para el desarrollo de nuevas tecnologías para el sector de los servicios de salud. Les damos la más cordial bienvenida y muchas gracias por estar presentes en este conversatorio. A continuación, damos paso al Dr. Samir Cuoro, subdirector del Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, AC3E, y director de innovación de la Universidad Técnica Federico Santa María, quien moderará esta interesante conversación. Estimado doctor Samir, por favor, adelante y muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Gracias, Sergio, por la introducción. Le quiero dar a todos los oyentes la más cordial bienvenida a este conversatorio, que es parte de nuestra jornada técnica que hacemos en el AC3E, en el Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Técnica Federico Santa María. Es un espacio de discusión que hacemos todos los años a nuestros investigadores y estudiantes del centro, y este año, por el tema de la contingencia y la pandemia, hemos querido abrir a todo público. La verdad es que para nosotros es un tremendo honor contar con los panelistas que ya se introdujeron, Edmundo, Iván y Tania. Realmente es un panel de lujo.
y va a ser, estoy seguro, una conversación muy fértil que espero, sobre todo a los más jóvenes que están viendo esta conversación, les pueda motivar, a lo mejor ayudar a dar respuesta a algunas de sus inquietudes y, por qué no, a lo mejor también ayudar a definir su propio futuro en el mundo de la ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento. Así que con eso quisiera dar paso a que Edmundo, Tania y Iván prendan sus cámaras y voy a comentarles por mientras un poco la modalidad del conversatorio. Hemos decidido dividirlo en 3 grandes bloques para poder intercalar entre medio algunas preguntas del público que nos pueden hacer llegar a través del chat. Pueden, si están a través de Zoom, pueden escribirlo en el mismo chat del Zoom, y si nos siguen a través de Facebook Live, lo pueden hacer a través también de Facebook Live y nos lo harán llegar a nosotros. Y de esa manera, entre medio de cada bloque, voy a dar espacio para algunas preguntas y respuestas de las que pueden venir del público. El primer bloque vamos a ver un poquito una revisión del pasado. Vamos a escuchar un poco sobre las experiencias de nuestros 3 panelistas, de cuáles fueron, digamos, los caminos que recorrieron hasta llegar a ser personas tan exitosas y referentes en el mundo de la ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento, cuáles son sus motivaciones que digamos, los movieron y condujeron durante esta etapa, y las decisiones clave. Nos interesa saber mucho cuáles fueron las decisiones clave y las decisiones más importantes que tomaron en sus vidas o que creen que moldearon su trayectoria. En el segundo bloque nos vamos a detener a hablar un poquito sobre la contingencia nacional, la contingencia nacional y mundial, temas de sociedad como COVID, cambio climático, equidad de género, desigualdad, etcétera, y ver cómo justamente la ciencia y tecnología y los emprendimientos tecnológicos pueden ser, digamos, un aporte en mitigar algunas de las crisis que estamos teniendo en este momento como humanidad. Y en el último bloque vamos a tener una mirada hacia el futuro. Entonces, un poco el pasado, el presente y el futuro, y en el futuro vamos a discutir qué es lo que se viene en la visión de nuestros panelistas en cuanto a ciencia y tecnología, y también cómo motivar a los jóvenes que están presentes a seguir carreras en el mundo STEM y en el tema de ciencia y tecnología. Así que les voy a dar el paso, voy a seguir el orden que los tengo en pantalla, para digamos el orden que los veo yo, no sé si es el mismo que tienen ustedes, para que cada uno me pueda comentar en 5 minutos, en sus propias palabras, un relato más personal que la introducción que escuchamos hace poco, de cuáles creen que ustedes han sido digamos, los puntos de inflexión clave en sus vidas que los han llevado a los lugares donde están. Y siéntanse libres también de meter ahí datos jugosos, digamos, de sus trayectorias o de los logros que han tenido. Creo que ayudan a motivar la conversación. Así que partamos contigo, Edmundo, ¿te parece bien? Perfecto, no hay problema. A ver, yendo a los puntos de inflexión de lo que tú comentas, Samir, primero yo soy del campo, de un pueblo en Chile que se llama San Pablo, ¿ya? Eso está como al interior de cerca de Osorno, digamos, entre Río Bueno y Osorno, y hacia adentro hay un pueblito que se llama Quilacagüín. Entonces, yo soy de esa zona, ahí tuve mis primeros años. Y dentro de eso, fíjate que una de las cosas, yo diría como primer punto de inflexión, mi abuelo había fallecido, yo estábamos en la casa de mi abuela con mis papás en el campo, y había una rueda que giraba por el río, y resulta que cuando pasaba la corriente, digamos, la corriente del río, mi abuela me explicaba que esa rueda antiguamente giraba, y eso permitía energizar la casa, ¿ya? Y efectivamente, como esto ya no funcionaba, yo nunca entendía cómo eso podía energizar la casa. Y me pasó que después nos fuimos a Osorno porque teníamos que estar al colegio, qué sé yo. Y un día estábamos todos comiendo y llegamos a una casa que ya no era en el campo, sino que en la ciudad, y tú apretabas un botón y se encendía la luz. Entonces, efectivamente, eso marcó algo bien, bien interesante. Yo creo que ahí me llamó mucho la atención todo lo que tenía que ver con la electricidad y cómo esto funcionaba. Yo creo que ese es el primer punto de inflexión. Después yo estudié en una escuela en el campo, una escuela rural, ahí en San Pablo, digamos, hasta octavo básico. Después me fui a la universidad, después me fui al Colegio San Mateo en Osorno, que es un colegio jesuita. Y después del Colegio San Mateo, yo me empecé a dar cuenta que pasabas de una escuela de campo, pasabas a un colegio que ya es un edificio. Después me voy a la Universidad Santa María a estudiar electrónica, y que es un castillo por sobre el edificio, y después
de eso tuve la suerte de ir a hacer unos cursos, digamos, en Estados Unidos, y ahí conocí la Universidad de Stanford, la Universidad de California, San Diego, donde son castillos también hermosos y maravillosos. Entonces, creo que esos puntos son puntos que te van marcando y te van generando un espacio de crecimiento muy fuerte en la vida. Hay otro punto de inflexión, yo creo que es clave en mi vida, y que es cuando yo tenía 22 años, tuve un accidente y casi me muero. Entonces, eso también me permitió perderle el miedo a muchas cosas. A los 22 años se me rompió, digamos, el estómago. Entonces, cuando llego, básicamente después, donde el médico, me hacen un análisis y efectivamente me tenía que operar. Y existían dos opciones: o te morías o en el fondo salías vivo. Y yo creo que de cierta forma me hizo una promesa, que tú analizas muchas cosas y tú te das cuenta de que la vida es muy corta, es una sola, y uno tiene que aprovechar la vida al máximo y vivir, digamos. Entonces, después de eso nunca me cuestioné ningún tipo de meta, sino que me proponía ciertos objetivos y el objetivo era alcanzarlos nomás. Entonces, efectivamente creo que eso me ayudó mucho, porque en la vida aprendí de que efectivamente tú te planteas objetivos y los alcanzas. Y de cierta forma, después cuando ya creamos, a mí me tocó trabajar en generación eléctrica, ahí trabajé en la Endesa, que hoy día es Enel, después trabajé en Sony, y después me fui de Sony a crear Cowell, y efectivamente ahí hay otro punto de inflexión. La tomo una decisión muy importante, que es dejar una compañía segura para crear un emprendimiento, y la verdad es que crear un emprendimiento en Chile es muy complicado. Y ahí se genera, en el fondo, donde los 2 primeros años fueron muy duros de crear esta compañía para poder hacer desarrollos, poder vender, pero finalmente después nos damos cuenta, que empezamos a darnos cuenta cuáles eran los problemas que había que resolver aplicando tecnología, y fuimos inventando distintos tipos de productos, y finalmente fuimos capaces de levantar esta empresa. Entonces, básicamente yo resumiría: a los 5 o 6 años apretar un interruptor y encender la luz. Después, toda la etapa que tenía que ver con pasar con distintas instituciones y ver cómo en el fondo tener distintas visiones del mundo. Y tercero, el otro punto relevante a mis 22 años, cuando está este blanco y negro, en el fondo te mueres o vives, y eso te permite después enfrentar cualquier tipo de decisión en la vida, porque al final yo creo que no hay nada peor que enfrentar a la muerte, digamos, y eso me permitió tomar cualquier decisión hacia futuro de manera bien segura. Eso como serían los puntos de inflexión de mi vida, en 5 minutos. Muchas gracias, Edmundo. Después vamos a volver sobre algunos de estos temas, me imagino, con las otras preguntas que les tengo en este bloque, para que nos comenten un poco más cómo fue ese salto de la empresa, digamos, de ser empleado, por así decirlo, por una empresa grande y reconocida, con cierta seguridad, donde podrías crear una carrera confortable, y eso de un día para otro decidir hacer este salto al vacío, se podría decir, que es un emprendimiento tecnológico, más encima ya cuando ya llevas varios años de carrera. Así que después vamos a comentar un poquito más sobre de eso, me imagino que gatillo eso. Pasemos ahora a escuchar el relato de Tania. Tania, te escuchamos, digamos. Ya había quedado así como fascinada con la historia de Edmundo. Gracias, Edmundo. A ver, de partida vengo de una familia donde desde mi bisabuela que van a la universidad. Entonces me pasó que yo siempre pensaba, o sea, nunca me di cuenta de ese tema de que la mujer tuviera que estudiar otras cosas o no estudiar, nunca estuvo en mi cabeza. Entonces, como siempre en mi cabeza estuvo el que uno tenía las posibilidades de lo que uno quisiera hacer, se podía, o sea, como luchando por ese objetivo, un poco lo que decía Edmundo también. Entonces, desde chica yo quería ser astronauta. Entonces pensé y dije, ¿qué voy a estudiar para ser astronauta? Entonces, a medida que fui creciendo, me fui como aterrizando y dije, chuta, astronauta en Chile es súper difícil. ¿Qué hago? ¿Qué estudio? Ingeniería aeroespacial, no había. Y al final, como por ahí, llegué al mundo tecnológico y todo, llegué a electrónica. Y yo, bueno, soy Viña Marina, así que era como lo lógico, era la Santa María. Entonces, ahí entré a estudiar a la Santa María. Y como la carrera que yo me había propuesto y en la universidad que me había propuesto.
Y desde ahí, que eso obviamente estudiar en la Santa María igual es bien power y eso te da un impulso, y tampoco fue fácil porque la universidad no es fácil y tampoco es fácil para las mujeres. Que de hecho yo ahí me di cuenta que el mundo no era tan equitativo, que después podemos hablar un poco de eso. Entonces tampoco fue fácil, se como complicó un poquito las cosas. Pero bueno, y entre medio de la universidad descubrí como otro mundo, no me acuerdo bien cómo, pero descubrí también el mundo de la meditación y como el otro lado mío, más como temas más espirituales, que también después les puedo contar más. Entonces yo me di cuenta que este tema de ir avanzando en la vida, sea que uno de repente toma decisiones que pueden ser a lo mejor buenas o malas, da como lo mismo, pero en el fondo son las decisiones que uno debiera o ir tomando, o si lo vemos como una especie como de consejo, es como ir tomando las decisiones que uno siente que están correctas, no por lo que en el fondo uno debería hacer. Y este tema del emprendimiento yo siento que nos pasa como a las personas que cuando sentimos como en la guata, que a lo mejor no, como que el camino esté tan como tradicional de que vamos a la universidad y después entramos a trabajar y ahí seguimos toda la vida, como que nos pica la guata, es como que no, en realidad como que hay que hacer otro tipo de cosas. Es como que uno tiene como esa mente inquieta, como que uno nunca está tranquilo. Y bueno, entré a trabajar en lo formal, y entre medio este como bichito que yo les decía, no me dejó muy tranquila, entonces dije no, chao con todo, y estudié para instructor de yoga. De hecho, tengo 3 títulos de instructor de yoga, y estuve 4 años más o menos viviendo de dar clases de yoga a empresas. Entonces, ese fue como mi primer, como se puede llamar como emprendimiento, o primera locura. Yo en ese momento pensé que era ser un poco loco, pero me he dado cuenta que en realidad no, sino que es como seguir esto que viene de la guata y como hacer caso. Después de esos 4 años, volví a lo formal, porque dije, pucha, quiero armar familia en ese momento y todo, y necesito más lucas. Y dije, ya, voy a volver nomás a lo que hacía antes, la formalidad, empresa tradicional. Y ahí estuve varios años, pero con ese bichito de nuevo. Y hace 2 años, más o menos, descubrí, porque a todo esto, entre paréntesis, como les conté eso de empezar a meditar en la universidad, desde la universidad que yo soy vegetariana. Entonces, como yo tenía en mi cabeza estos 2 mundos, porque me encanta la tecnología, o sea, por eso estudié la que estudié, pero tenía como esos 2 mundos, por un lado como el mundo tecnológico, y por otro lado este mundo como llamémoslo espiritual, del yoga, y también del tema de que soy vegetariana. Por lo tanto, luchadora férrea por el tema de los animales. Pero esos 2 mundos no había caso de que encajaran. Entonces, hace 2 años fui a una charla, fue una charla de Notco. Me imagino que ya a esa altura nadie lo conocía mucho, ahora son famosos. Y entonces, y yo esa mayonesa la Long March ya la consumía, y cuando empiezan a presentar, y me doy cuenta que se encajan este mundo de la comida saludable y de que yo no como lácteos ni nada de eso, y que lo hicieran con inteligencia artificial. Entonces, en ese momento fue como que me cayera un bombazo y dijera, en realidad estos 2 mundos que yo toda mi vida he tratado de encajar, encajan. Se puede. Y se puede power, se puede bien y se puede desde muchas miradas. Y ahí, desde ese momento, descubrí en paralelo lo que era la transformación digital. Y me metí de lleno, llevo 2 años en lo que es transformación digital. Y llevo 1 año y medio de independiente, porque ya dije, ya ahora sí, no voy a seguir con ese bichito en la guata, así que voy a hacer algo al respecto. Y me apasioné del tema de la transformación digital justamente porque logra combinar esto que yo llamo la transformación del ser humano, de nosotros, de las personas, con esto de estar mirando el mundo distinto, de ya no querer solo vivir para trabajar, entre otras cosas, y con la tecnología que nos trae la 4ª revolución industrial, con las tecnologías exponenciales. Entonces, que la transformación digital logra combinar estas 2 cosas. Y desde ahí que me estoy dedicando a esto, y eso fue como mi segundo emprendimiento en el fondo, con mi propósito, que es transmitir justamente que la transformación digital es eso, o sea, la importancia de las personas.
que si lo vemos desde el mundo empresarial, finalmente son los clientes, son los colaboradores. Y encontré, dado eso, un propósito, que es ese propósito por el cual me levanto todos los días. Y que yo creo que cuando uno arma algo, lo arma porque uno tiene un convencimiento, y entonces uno no, en ese momento no piensa si vas a ganar lucas o no, si te va a ir bien o no, sino que te lanzas en lo que tú crees que es lo correcto y lo que te mueve. Aunque no necesariamente esos bichitos en la guata se van a terminar, porque yo creo que cuando uno emprende, como que ese bichito está siempre, porque uno quiere seguir haciendo cosas nuevas. Bueno, y eso. Gracias, Tania. Oye, dos cosas que me quedaron importantes grabado de tu relato. Uno, que no hay que tener una experiencia cercana a la muerte para ser exitosa. Como el caso de Edmundo. Eso es ya es bueno, digamos, para no dejar esa señal instalada ahí. Y bueno, lo otro que me llamó mucho la atención, muy poderoso en tu relato, que tú tuviste en un momento un despertar que te diste cuenta de que había una barrera. Tú dijiste que te diste cuenta que no era tan fácil para las mujeres. Y así hay mucha gente que se da cuenta en algún momento de despertar y reconoce que tiene barrera, que a lo mejor no tenía recursos para estudiar, que nació en un país que no tenía las mismas oportunidades, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de eso más adelante, pero lo considero un tema súper, súper interesante. Y ya vamos viendo un denominador común en sus dos relatos, que en el fondo ustedes persiguieron una pasión, ¿no? Una motivación que era más allá de las puras lucas, el estatus o el reconocimiento, y que era algo que les motivaba mucho. Así que voy a ir poniendo esos ingredientes sobre la mesa para que después los podamos retomar. Y vamos a dar ahora el paso a Iván para que nos cuente un poquito cómo fue su camino, su trayectoria, digamos, hasta el momento. Dale, Iván. Hola, muchas gracias por esta oportunidad y increíble las historias de Edmundo y Tania. Y siento que ellos han cubierto una gran parte de las cosas que me han pasado a mí también, así que la mía es un poco más aburrida. A ver, supongo que todo, en mi caso fue bastante sencillo. Todo partió con, no sé por qué o cuándo o cómo, pero un deseo interno de generar soluciones con innovación e invención. De cierto modo, cuando era chiquitito me encantaba construir distintos modelos de Meccano, de Legos, y de cierto modo sentía de que muchas tareas, muchos problemas que existen en el mundo real y físico, uno lo podría resolver de alguna manera tecnológica, de alguna manera inventando algo bien inteligente para, en el fondo, hacer la vida más fácil. A lo mejor porque también muy profundamente soy muy flojo y supongo que siempre quiero que haya una solución más fácil a los problemas que uno ve en el día a día. Entonces eso me motivó de muy chiquitito de básicamente perseguir soluciones bien inteligentes y bien innovadoras a distintos problemas. Entonces, cuando entré a la escuela, me acuerdo de que no sabía qué hacer y qué dedicarme, pero sabía que quería utilizar, digamos, esta capacidad de innovación. Obviamente que el mundo tecnológico era mucho más propenso a eso que a las ciencias sociales u otros espacios, pero obviamente que ahí también uno puede inventar modalidades y approaches bien interesantes que en realidad resuelven problemas bien graves que existen en la sociedad. Pero el mundo tecnológico es como pan de todos los días. Entonces, creo que uno de los consejos claves que me direccionaron en ese camino fue uno de los consejeros que había ahí y básicamente me dijo, mira, si tú quieres hacer desarrollo tecnológico, la mejor área es la electrónica. Entonces ahí como que puse en la mira la electrónica, ya me fascinaba mucho la física, por lo tanto la electrónica parecía como un paso lógico. Y bueno, en ese entonces yo llegué a Chile y empecé a preocuparme dónde estudiar electrónica. Y todos me sugerían de que la Santa María era el mejor lugar. Entonces así llegué a la Santa María y siempre estaba fascinado de hacer cosas y de inventar y ir más allá de lo que te enseñaban en las clases. De ahí, el siguiente como punto clave para mí fue cuando decidimos con mi socio Cristian Díaz armar el Centro de Robótica en la Santa María.
fue un poco en base a que me acuerdo que la mayoría de las personas siempre decían de que en Chile no se podía innovar, no se podía desarrollar algo nuevo y novedoso, y eso me dolía mucho porque simplemente no lo creía y pensaba que era una especie de miopía que todos tenían. Era como una especie de magia que todos creían de que hay una fuerza mágica que los para a todos en Chile y que en Chile solo se pueden copiar cosas y no se puede innovar y empujar las barreras de lo posible. Y era bien fuerte eso, un poco parecido supongo que a lo que Tania experimentó con las barreras invisibles que había sobre las mujeres. También había barreras invisibles, supongo, sobre la investigación y la innovación y lo que se creía posible en Chile. Entonces, un poco en rebeldía a eso, decidimos armar el Centro de Robótica para demostrar que eso era una miopía nomás y que no había ninguna fuerza más allá que podía pararnos. Y supongo que eso fue un punto clave porque de ahí aprendí un montón sobre la innovación, sobre cómo organizar, cómo armar proyectos. Y de ahí me empecé a dar cuenta que en realidad la idea no es lo más clave, sino que cómo tú luego armas un equipo de personas alrededor de esa idea y cómo la llevan a cabo. Y a veces las personas y los pasos para implementar esa idea son el 90% del problema. Y eso me abrió mucho los ojos. Supongo que el siguiente punto clave en mi carrera personal fue cuando uno de los proyectos de Centro Robótica se desarrolló con el Centro de Biotecnología y me abrió un poco al campo biológico y me di cuenta de lo retrasado que está la biología desde el punto de vista de soluciones tecnológicas respecto a otras áreas y definitivamente respecto a la electrónica, la ciencia, la computación, etc. Entonces pensé que era un campo súper fértil para grandes disrupciones. Grandes disrupciones que en la electrónica ocurrieron en los años 70, en los años 80, y ustedes se imaginan si alguien nació, no sé, hace 70 o 50 años atrás, lo que hoy día ve en términos tecnológicos parecen casi de ciencia ficción y ha cambiado la sociedad entera como opera. Cosas de ese estilo yo creo que están por pasar en el campo biotecnológico y ese proyecto en conjunto me abrió la visión hacia eso. Entonces eso también me marcó mucho en la dirección de mi vida. Y supongo que el otro tema que me abrió mucho la visión fue cuando también empecé a emprender, transformando estos proyectos que teníamos más de desarrollo tecnológico y de investigación dentro de la universidad hacia empresas. Y de nuevo vi muchas de estas barreras que uno dice de que no hay experiencia y no hay capacidad. Y eso, digamos, fue también algo que me marcó. Entonces, supongo que siempre me he motivado por hacer el impacto más grande posible. Y eso finalmente me llevó también a tratar suerte fuera de Chile. Y uno de los mejores lugares en el mundo es el Valle de Silicio, aquí Silicon Valley en California. Y eso también fue un punto clave para poder posicionar todo. Y supongo que el resto fue mucho trabajo y persistencia, básicamente. Pero esos son los momentos clave, yo creo, que me han marcado un poco en la carrera que he seguido. Muchas gracias, Iván. La verdad es que lo bueno de este relato es que para las personas que a lo mejor los conocían ustedes simplemente por los logros en los periódicos, los diarios, en las páginas web, hoy en día conocen un poquito más de su historia y eso va a permitir que el diálogo que tengamos ahora, que va a ser un diálogo más fluido, yo aquí les insto a que se puedan interrumpir y comunicar cuando quieran, van a lograr entender un poco más de dónde vienen sus respuestas. La verdad es que tenemos muchos asistentes, ya comenzaron las preguntas en el chat. Les digo a las personas que están escuchando que sigan enviando sus preguntas, ya sea por el chat del Zoom o bien por la plataforma Facebook Live, en donde estamos transmitiendo a través de la Universidad de Santa María y también de la C3E. Y ya nos llegó una pregunta, que era una pregunta que yo también tenía para la discusión, pero llegó una pregunta de Juan Fierro, y que habla de preguntas: ¿por qué es tan duro generar un emprendimiento en Chile? ¿Cuáles son las limitaciones que hay que superar? Y yo lo quiero enlazar con lo siguiente, es que si esto era distinto cuando a ustedes les tocó
de lo que a lo mejor está ocurriendo ahora y a lo mejor cómo ven esto en el futuro, tratar de dar discutamos el tema un poco más dinámico, porque no es lo mismo antes que ahora y que a lo mejor en 10 años más. Así que cuando quieran, no sé si alguno de ustedes quiere comentar primero. Dale, Edmundo, sí. Ya, comento yo. Yo creo que Chile, voy a tratar de explicarlo con una pregunta y después sobre esa pregunta voy a seguir respondiendo. No sé si saben cuál es la diferencia o en qué se parece en realidad, en qué se parece Cristóbal Colón y un economista. En realidad se parecen en que Cristóbal Colón nunca supo dónde iba, nunca supo dónde llegó y lo financió el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que yo siento que en general en Chile muchas veces nos centramos como en el tema de los economistas y aquí se da un tema de que aparece un Corfo que te ayuda a financiar y muchos tienden a ir a Corfo para levantar el financiamiento. Y por otro lado, además de tener esa especie, digamos, de síndrome, se da un segundo escenario de que en Chile nadie es franco y se atreve a decir que no. Entonces, en general, ¿qué es lo que ocurre? Que todos te dicen, sí, vamos a hacerlo, qué sé yo. Y finalmente ese sí se termina dilatando tanto que finalmente tú colocas muchos esfuerzos porque tú en el fondo quieres lograr ese invento para poder presentar una solución de lo que te está pidiendo el cliente, porque como te dijo sí, finalmente te lo va a comprar, pero resulta que pasa el tiempo, pasan los meses, y finalmente tú te desgastaste en términos de horas hombres, de tiempo dedicado a poder encontrar una solución, y después finalmente invertiste en construir un prototipo para dar esa solución, y después de un rato te siguen diciendo que sí, pero a la larga te das cuenta que no te compran la solución, y a la larga termina siendo un no. Entonces yo creo que ese factor de no hablar con cierta franqueza es efectivamente lo que hace que en Chile cueste mucho el llevar adelante proyectos. Y por otro lado, el tema para los emprendedores, que en el fondo son los eternos Corfo, es que lo importante para crear un negocio no está en que tú te tengas que estar financiando de forma permanente a través de los temas que te da el Estado. Lo que da el Estado me parece fantástico y eso ayuda a un cierto impulso, pero en realidad uno tiene que aprender a vender. Y para aprender a vender, uno tiene que, en ese sentido, encontrar una propuesta de valor que realmente sea transferible y la gente lo necesite. Y con eso, en el fondo, se logra vender. Entonces, finalmente, estos elementos que tienen que ver con, de cierta forma, tratar de llevar la teoría a cabo de lo que te presentan, de cierta forma, los economistas, y no de forma tangible a través de la venta, de iterar a través de soluciones bien concretas. Y por otro lado, este ecosistema duro que te dice que sí, y realmente es un no, creo que complejizan mucho. Otro factor que hace duro el emprendimiento en Chile tiene que ver también con los formatos de pago. En Chile las grandes compañías se comen de cierta forma a los emprendedores que parten en el sentido de que los pagos nunca salen, se dilatan mucho, entonces te llega una orden de compra, después de la orden de compra tú haces una entrega y esa entrega después la contraparte te tiene que dar un código, que es el famoso código de SAP, que es una GES, ¿ya? Y después de eso además tienes que esperar el pago y eso dilata mucho los tiempos, por lo tanto, un emprendimiento que no tiene la capacidad financiera o de cierta forma para apalancar recursos, para poder subsistir durante un rato, para pagar sueldo y todo lo demás, son elementos que efectivamente complejizan mucho el hecho de levantar o empujar el emprendimiento en Chile. Esos son algunos de los puntos, yo diría, más fuertes que nos ocurre, digamos, en el caso de Chile. Tania, Iván, la visión de ustedes. Sí, mira, lo que yo he visto que, o sea, efectivamente no es fácil, pero yo creo que se está facilitando. Tenemos ahora disponibles más cosas, claro, lo que decía Edmundo del tema del financiamiento, pero yo creo que cada vez más vamos a ir pasando de un modelo, como hablamos al principio, de estar como
como que la única alternativa es la formalidad de que uno entra a una empresa, trabaja por cierto horario y te pagan ciertas lucas, eso va a ir y ha ido mutando. Entonces cada vez hay más, o sea, el emprendimiento es una alternativa viable. Y también se da que incluso uno podría al principio no necesariamente incluso partir con tanto capital, porque también está el tema del staff on demand, que cada vez todos vamos a ir trabajando bajo demanda, o sea, eso significa que podemos estar trabajando en varias cosas como al mismo tiempo, o sea, poniendo nuestro talento, digamos, a disposición. En mi caso, en la consultora, tengo 6 consultores, pero son on demand. Entonces, ellos también trabajan para otras consultoras. Entonces, eso también se facilita porque está cambiando nuestra mentalidad, ya no tan como lineal y no tan formal. Entonces, esas alternativas están. También tenemos la alternativa de que tenemos más acceso a la información. Y tenemos también la alternativa, que ahora como que yo creo que existía de hace rato, pero ahora con la pandemia la vimos, de que podemos hacer negocios con cualquier persona del mundo. O sea, podemos tener una reunión, de hecho Iván está en Estados Unidos, o sea, podemos estar aquí, entonces esa facilidad antes tampoco la teníamos. Como decía Edmundo también del tema de que, claro, tenemos nuestro emprendimiento y hay que venderlo, pero ahora tenemos más posibilidades, claro, dependiendo de lo que estemos ofreciendo, pero tenemos más posibilidades, estamos como más abiertos al mundo, tenemos más conocimiento y tenemos más acceso a contratar talento. Entonces, tampoco estoy diciendo que es ultra fácil, pero es más fácil que hace pocos años. Sí, yo creo que Tania tiene mucha razón. Supongo que para mí es difícil opinar sobre qué es lo difícil de emprender en Chile, porque cuando yo emprendí en Chile, eso fue como hace 10 años atrás. Me imagino que ha cambiado un montón la situación allá. Así que es difícil comentar respecto por qué ahora en Chile es difícil emprender. Pero lo que yo puedo decir es que lo que yo he visto acá en California, que creo que se está construyendo en Chile y cada vez está mejor, que ha sido el motor clave para el emprendimiento, ha sido, yo creo que un par de cosas. La primera es lo que decía un poco Edmundo y Tania, necesitan perder el miedo al desconocido. Y supongo que en Chile, por lo menos cuando yo estaba por ahí, era muy bien visto y un poco la meta de todos era terminar la universidad y encontrar un trabajo estable con un buen sueldo que idealmente requería el mínimo trabajo y máximo tiempo libre y con el sueldo más alto. Y entonces en el fondo uno decía, ok, yo hago trabajo porque necesito plata para vivir y luego hago mi vida aparte. Esa mentalidad supongo que no sirve para nada en cuanto a emprender. Yo creo que tienes que estar apasionado con lo que haces, como lo que decía Tania, tienes que levantarte en la mañana y saber de que yo puedo estar haciendo muchas otras cosas en mi vida, pero esta es la mejor cosa que yo elijo hacer porque tengo una sola vida, tengo un solo momento en la vida que voy a gastar estos años y yo creo de que la mejor manera de gastarlo es esta. Si tú no crees eso, entonces mejor no emprender. Mejor, no sé, haga otra cosa, haga, no sé, yoga o viaja por el mundo, etcétera. Pero haga lo que realmente te apasiona, eso es clave. Y si el emprendimiento es algo que te apasiona, entonces como que ya es secundario si tení la estabilidad, si tení todas las lucas que tú quieres. Entonces te da un poco más posibilidad de tomar el riesgo. La siguiente cosa es masa crítica. Masa crítica a todo nivel en el país. Uno de los niveles importantes de masa crítica es financiamiento. Tiene que haber varias fuentes de financiamiento. Obviamente que el gobierno y Corfo es una, pero no es suficiente. Idealmente también se necesita bastante financiamiento privado. Y yo creo que en Chile han surgido muchos fondos de inversión últimamente. Y cuanto más, mejor. ¿Por qué? Porque al final la única manera para que tú obtengas buenos términos financieros para tu idea y que esté bien valorizada es que haya competencia de varias fuentes que te quieren financiar. Si no hay competencia, si hay una sola casa que se vende en Chile y hay, no sé, 16 millones de personas que quieren comprar esa casa va a tener un precio
billonario probablemente, billonario en dólares, ¿cierto? No tiene nada que ver con realmente cuánto vale la casa, porque en el fondo el valor de las cosas tiene que ver con la oferta y la demanda. Entonces, si hay mucha demanda para capital de financiamiento y hay muy poca oferta, el mercado está disfuncional, no está balanceado. Entonces, en el fondo, el financiamiento es malo, tiene malos términos y probablemente eso va a destruir la posibilidad de que gente emprenda. Entonces, se necesita esa masa crítica de financiamiento, pero también de talento, de personas interesadas en tomar riesgo, en expertise, en conocimientos, etc. Y supongo que la última es no limitarse a pensar solamente lo que pasa en Chile. Chile en general, como supongo que todos ya han escuchado un millón de veces, es un mercado pequeño. Yo creo que tenéis que pensar en Chile como una especie de laboratorio. En el fondo, qué problemática hay en Chile hoy día que se parece mucho o se repite esa problemática en muchos otros mercados. Y de manera tal de que si yo encuentro una solución viable a esa problemática en Chile, la puedo replicar en muchos otros países. Esa es supongo que la única forma para generar un negocio viable de riesgo, porque en el fondo, si tú quieres emprender y tomar un riesgo y un inversionista quiere apoyarte en eso, tiene que haber una gran recompensa detrás, si no, ¿para qué arriesgarme? Si no, yo no sé, puedo poner mi dinero en una cuenta de ahorro y recibo mi 2-3% al año de interés, cero riesgo, ¿cierto? Entonces, tiene que haber un retorno muy grande al final del túnel para que alguien tome un riesgo en algo bien inmaduro hoy día. Y para que esa cosa sea muy grande, el mercado chileno ya por definición no es suficientemente grande. Entonces tiene que pensar a nivel de los países vecinos, a nivel idealmente de todo el continente o a nivel mundial, pero por lo menos una masa crítica de mercado suficientemente grande y por lo tanto internacional. Y por lo mismo también significa que no hay que pensar que solo tenéis que levantar capital, talento y recursos en Chile, sino que tendréis que pensar en levantarlo a nivel de todo el mercado donde tú te vas a desempeñar, a lo mejor a nivel latinoamericano, y si tú juntas un montón de fuentes de financiamiento a nivel internacional, se genera un poco esa masa crítica necesaria y no pensarlo así como en Chile, en Chile, en Chile. Supongo que romper esa mentalidad local es súper crítico también. Así que son como la parte clave que yo creo de que se tiene que superar. Y yo no sé cómo están en este momento en Chile, pero me acuerdo cómo eran hace una década atrás y he hablado un poco con algunas personas hoy en día cómo es y creo que han avanzado un montón en esa dirección. Por lo tanto, la situación hoy día debe estar mucho mejor que antes y yo creo que en el futuro va a seguir mejorando. Gracias, Iván. Mira, el tiempo avanza increíblemente rápido y nos quedan 2 bloques más. Lo bueno es que han aparecido muchísimas preguntas en el chat y varias de estas preguntas ustedes las han contestado de manera indirecta o directa. Así que incluso tenemos preguntas acá, por ejemplo, esto les va a sonar conocido, un profesor de ustedes, curiosamente yo creo que les hizo clase a los 3, profesor José Rodríguez, preguntaba justamente cuál es la fórmula para emprender. Seguramente usted, el profesor José Rodríguez, investigador de la C3E, Premio Nacional de Ciencias, y está viendo el conversatorio y les hacía esa pregunta, pero yo creo que ustedes ya han contestado algunos elementos de la fórmula para emprender, y también hay preguntas de otros participantes que preguntan sobre qué cambios deberían haber en política pública y otros temas relacionados con el emprendimiento, y yo creo que han ido contestando. Así que vamos a avanzar al segundo bloque, pero sin perjuicio eso podemos retomar después a lo mejor algunas de estas preguntas de nuevo, ¿ok? En el segundo bloque queremos seguir conversando de innovación y emprendimiento, pero bajo el contexto actual, ya no viendo la mirada de sus historias y su recorrido, sino que el contexto actual. Y estamos viviendo muchas crisis que son inéditas en nuestras vidas y incluso para la humanidad, como por ejemplo el cambio climático, COVID, el tema de la equidad de género, la desigualdad en las sociedades, no solo en Chile, pero en varios lugares del mundo. Incluso que se está poniendo temas como que se está poniendo la revolución digital, que entre sus cosas ha traído el tema de la opinión en las redes sociales, que ponen tela de juicio a la ciencia y los datos, y una serie de otras cosas que pareciera ser que para el común de las personas
pareciera ser mucho al mismo tiempo. Ya son muchas crisis al mismo tiempo, pareciera que se juntaron todas ahora. No quiero hacer un análisis que hagamos un análisis sociológico de por qué se produjeron o cómo las podemos resolver, pero más bien desde el ámbito de la innovación y el emprendimiento basado en ciencia y tecnología, ¿ven ustedes que puede haber un aporte para poder hacer frente a estas crisis? ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser esos ámbitos más de mayor impacto? ¿Ya? Buscando aquí, como por ejemplo, inspirar a lo mejor a alguno de las personas que nos está viendo en qué a lo mejor dedicar su carrera, en qué dedicar su formación y su emprendimiento. Nuevamente dejo el micrófono abierto, quien quiera lo toma. ¿Ya? Sí, yo quería hacer una introducción a eso primero. Ya, dale. Sí, lo que pasa es que, claro, que tú decías que estamos, la crisis que estamos viviendo y todo, eso es que se llama que estamos viviendo en un entorno VUCA, que muchos pueden haber escuchado ese término, que estamos viviendo en un mundo volátil, complejo, ambiguo. Pero este término es súper antiguo. Y yo creo que siempre hemos vivido en un mundo así, pero nosotros como que nos estábamos un poco, como que no queríamos darnos cuenta, porque en el fondo habíamos aprendido todo a pensar en forma lineal y a pensar como en lo tradicional. Pero ahora con el tema de la pandemia se nos vino como encima este mundo VUCA, y que en el fondo tampoco es que vaya a terminar. Entonces yo creo que el punto número 1 es que debemos entender que el contexto es ese. Entonces ya no funciona, por usar ese verbo, no sé si hay otro mejor, lo tradicional o lo que estamos acostumbrados. Ya no funciona el estar planificando a 10 años. Ya no funciona el entrar a trabajar y estar en la misma empresa durante 20 años. Entonces, desde esa misma mirada, es que de partida el punto número 1 es ser flexible, o sea, estar muy atento a lo que está pasando en el entorno. Incluso uno puede estar decidido a armar un emprendimiento y puede que al año te des cuenta que a lo mejor ese camino es otro, y a eso me refiero a lo flexible. Te puedes dar cuenta que a lo mejor lo estás haciendo en Chile y te puedes abrir hacia el mundo. Entonces, dado ese contexto, es que debemos pararnos y desde ahí ver, bueno, ¿qué hago? ¿Cuál va a ser mi aporte y de qué forma? Y ahí voy a un punto que ya había tocado al principio, que es el tema del propósito. Que como que yo le doy duro a ese tema, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué me levanto? Que en el fondo es el que nos va a dar luces de a qué nos debiéramos dedicar o qué debiéramos hacer, cuál es el emprendimiento o los emprendimientos que podríamos hacer. ¿A quién ayuda? ¿Cuál es el dolor? ¿Cuál es el dolor el cual yo voy a solucionar? De hecho, se dice así como enamorarse del dolor. Entonces, dado este contexto que estamos viviendo, es como primero mirarse un poco y decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero aportar? ¿Qué es lo que quiero aportar al mundo? Y de hecho, no sé si lo han visto, pero están los ODS, que de la ONU, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que de hecho son unos objetivos que a lo mejor antes los veíamos medio volátiles, porque habla de la paz mundial, el hambre, pero en el fondo ahora son objetivos puntuales, son objetivos concretos, y también una sugerencia es como que los miren, y a lo mejor se agarran de alguno de ellos para armar este propósito, y de ahí poder decir, que también lo hizo un poco Iván, poder decir, bueno, ¿qué voy a aportar yo para eso? ¿Qué es lo que yo puedo solucionar? Eso. Gracias, Tania. Siéntanse libre, Iván. El mundo seguro tiene mucho que decir aquí. Supongo que hay infinitos temas que conversar, como dijiste, y entonces la pregunta es cuáles son un poco los resúmenes o algunos puntos clave que se te puedan ocurrir. Supongo que lo que yo quisiera decir es un poco lo que Tania dijo. Esta cosa de que hay crisis y que hoy día se vienen mucho encima. Yo creo que si uno mira para atrás la historia, la humanidad siempre ha pasado por crisis. En general, la vida es pasar de una crisis a otra. Por lo tanto, no sé si yo la llamaría crisis, sino que simplemente la evolución de las cosas. Obviamente que en algunos momentos se ponen más agudas y los cambios necesarios tienen que ser más drásticos que en otro momento, pero siempre las cosas están evolucionando y siempre hay problemas que resolver. Ahora, cuando hay momentos más agudos, como por ejemplo la pandemia, o como por ejemplo lo que se viene con el cambio climático o los problemas sociales, supongo que una manera de ver todo eso es que, de nuevo, mirando en la historia, y eso
la mejor forma para tratar de analizar estas cosas es ver cómo han pasado estas cosas en el pasado, y uno ve las grandes empresas y los grandes éxitos generalmente surgen a través de uno de estos puntos de inflexión agudos en cambios sociales. Por lo tanto, yo veo eso como una tremenda oportunidad, más que un gran problema. Obviamente que ha sido un problema hace mucho tiempo y se tiene que resolver. Lo que pasa es que ahora es súper urgente resolverlo, y ahora yo creo que la sociedad está mucho más abierta a ideas nuevas y soluciones nuevas. Por lo tanto, si tú quieres hacer algo bien disruptivo, es justamente en una crisis cuando vas a tener la mayor posibilidad de hacerlo. Por lo tanto, yo lo veo como unas tremendas oportunidades para aquellos que quieren aventurar en algo nuevo y sentirse realizados con eso. Obviamente que la crisis COVID nos ha demostrado de que podemos desarrollar remedios, podemos desarrollar nuevas técnicas de diagnóstica, podemos desarrollar vacunas en tiempo récord, ¿cierto? Antiguamente uno esperaba una vacuna en 5 a 10 años. La primera vacuna que se empezó a probar aquí en Estados Unidos se desarrolló en 63 días después de tener el genoma del virus. Algo insólito, pero en realidad yo creo que la capacidad siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que nunca hubo la razón para usarlo tan rápido. Entonces simplemente ahora te demuestra la capacidad que estuvo ahí latente y que la gente podía rápidamente echar a andar. Y por lo tanto yo creo que el cambio climático es otro tema enorme. En el fondo vamos a tener que reestructurar la forma en que operan las economías. Y digamos, nos estamos acercando a un momento bien agudo. Cada vez se ve mucho más urgente ese tema. Y de nuevo, yo creo que hay infinitas oportunidades ahí para cambiar la forma en que operan los humanos a nivel mundial y a nivel profundo. Simplemente creo que es un momento muy, muy bueno para emprender. Obviamente que sería bueno tratar de enfocarse en esos temas que requieren mayor urgencia y no dedicarse a temas más secundarios para tener mayor impacto. Eso es como que el punto clave al final. Así es, ciertamente estas crisis, algunas de estas crisis hacen que algunas personas la pasen mal en determinados momentos, pero como dice el dicho, nunca hay que desperdiciar una buena crisis, ¿no? La humanidad ha mostrado, como dices tú, Iván, de que de las crisis se saca lo mejor y lo peor de las personas, y generalmente lo mejor prevalece y termina produciendo, digamos, el siguiente paso, el siguiente peldaño en la evolución de la humanidad. Edmundo, no sé si tú también quieres comentar un poco. Me Yo quería imagino que en comentar Kawel ahí. tienen varios proyectos. Si quieren a lo mejor comentar en temas puntuales de cómo Kawel está ayudando. Yo sé que algunos de estos temas que hemos conversado y que decía Tania de los desafíos de sostenibilidad de la ONU son algunos en los cuales ustedes están directamente metidos. Sí, de hecho hay dos temas que yo quiero tomar de Tania y de Iván, que son, yo considero muy importantes. Primero de Tania, el concepto de VUCA. Todos los temas hoy día son muy cambiantes y por ende los liderazgos también son muy distintos, tienen que ser muy distintos. Y por otro lado, rescato, Iván, todo lo que tiene que ver efectivamente con la evolución. O sea, si uno hace un análisis de la historia de la economía o de la historia de las industrias, desde el vapor hasta la industria 4.0 y ahora ya se está empezando a hablar de la industria 5.0, efectivamente todas estas evoluciones son parte de pasar por crisis y volver, digamos, a encontrar soluciones y por lo tanto de una evolución permanente. Y eso hay que mirarlo con optimismo, hay que ver cuáles son las cosas positivas que uno saca de este tipo de cosas. Y ahí se me viene una frase de Winston Churchill que a mí me encanta, que en el fondo el éxito es la habilidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Y eso es lo que tiene que ser la humanidad, es lo que hacemos los emprendedores y es lo que finalmente nos permite desarrollarnos como seres humanos y también como en los desarrollos de los negocios. Ahí respecto de todo lo que ha pasado hoy día, también hay otro componente que es súper importante. La cantidad de seres humanos en la Tierra es brutalmente grande respecto a lo que había, por ejemplo, no sé, en el año 1930 o 940. Ha crecido de manera, no sé si exponencial, pero muy rápido. Entonces, hoy día hay muchos seres humanos y además todos estos seres humanos convergen en las redes sociales. Entonces, evidentemente, todo ese tipo de comunicaciones hace que, evidentemente, las cosas se comuniquen más rápido,
la gente opine de una u otra forma en conjunto, y eso por lo tanto genera ciertos fenómenos que hoy día como seres humanos tenemos que tratar de entender y de enfrentar. Entonces, creo que es una lógica muy dinámica, que nos pone desafíos muy interesantes. Y efectivamente ahí lo que tú comentabas, Samir, nosotros básicamente en Cowell y pensando un poco en estas lógicas, todo este tipo de cosas trae consigo un montón de temas que hay que monitorear distintas variables, y ahí los electrónicos somos expertos en monitorear o controlar variables, nos preparan un poco para eso. Y en esa lógica, en Cowell hemos inventado varios temas. Nosotros nos hicimos expertos en todo lo que tiene que ver con visión artificial. Y en la visión artificial tú puedes aplicar de múltiples maneras, con sistemas RGB, con sistemas de visión térmica a través de detectar intensidad de infrarrojo, cámaras multiespectrales, en fin. Y eso hoy día nos permite a nosotros monitorear, por ejemplo, variables que justamente tienen que ver con temas asociados a calentamientos en ciertos puntos. Hoy día nosotros monitoreamos ciertas zonas en el sur de Chile, en la zona de Magallanes, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con oleoductos, líneas de transmisión. Y ahí hemos hecho varios aportes, digamos, que tienen que ver con ese tipo de cosas. Ahora, estos mismos modelos que también trabajan en datos, también nos permiten hacer análisis de comportamiento y por otro lado, todo lo que es IoT, el monitoreo, por ejemplo, de pacientes crónicos. Hoy día ese ha sido un tema, digamos, como una de las líneas que se ha hecho en Latinoamérica. Las personas, debido al COVID, no pueden salir de sus casas. Entonces, justamente tú tienes que tomar, hay gente que son pacientes crónicos, para definir un poco, de cierta forma, qué tipo de pacientes son aquellos que sufren de hipertensión o que en el fondo tienen problemas de diabetes, por ejemplo, y ellos tienen que ser monitoreados de forma permanente, estar monitoreando, digamos, cuál es la intensidad de azúcar en la sangre, cuál es su presión. Y ahí el Internet de las cosas ayuda mucho a ese tipo de cosas. Esas son las cosas que respondiendo a tu pregunta, Samir, hemos tratado de aportar, digamos, en esta fase de desarrollo. Vale. Oye, otro tema de contexto en la actualidad y que a mí me apasiona mucho, tiene que ver con el tema del despertar o de la revolución de la mujer. Y quiero llevar esto al contexto de ingeniería eléctrica y electrónica. Nosotros acá en este momento somos 4 personas, 4 electrónicos, y tenemos un 25%, por así decirlo, de representación femenina, lo cual incluso está, que es más o menos lo que hay en distribución en ingeniería en el mundo, ¿ya? Pero si nos vamos a ingeniería eléctrica y electrónica, de acuerdo a estudios de la IEEE, es del orden de solo el 12,5% la cantidad de mujeres que participan de carreras relacionadas con ingeniería eléctrica y electrónica, lo cual es muy bajo. Si al final, a mí lo que más me llama la atención y que para mí resulta casi obvio, es que es la mitad de la humanidad. Es decir, la mitad de la humanidad son mujeres. Y sabemos que la creatividad y la inteligencia está uniformemente distribuida, por lo tanto estamos perdiendo mucha creatividad, mucha inteligencia, y también está demostrado que las mujeres ayudan en sociedades y en empresas, organizaciones, donde hay más representatividad, más equidad, funcionan de manera más virtuosa. Yo quiero saber cuál es la experiencia en sus empresas, esto es para Edmundo y para Iván, y Tania, si después también nos pudieras comentar un poco de cómo tú, cuando te enfrentaste a esa barrera, ¿cómo has visto si esa barrera ha ido modificándose en este último tiempo y qué crees que falta? Ok, a lo mejor yo puedo partir. Comparto plenamente lo que dijiste, Samir. Es un problema y se tiene que resolver. Lo he visto personalmente con muchas personas cercanas a mí. Y es un tema, supongo que más complicado a nivel de sociedad porque, digamos, parte un poco con la cultura que ya viene de cientos de años. Bueno, y además, obviamente que cuando uno tiene los hijos, también complica mucho más la situación. Yo creo que hay herramientas hoy día para resolver eso y todo va en buen camino. Personalmente, en la empresa donde yo estaba involucrado, por lo menos en el área de biotecnología, supongo que un poco menos esa división. Y me ha tocado la fortuna de que en las 2 empresas que he armado aquí, por lo menos en California, hemos tenido una distribución, yo diría incluso más de 50% mujeres. Y
hemos armado un equipo de rendimiento excepcional. Yo creo que el nivel de compromiso, de pasión y también de creatividad que aportan es indudable. Y obviamente que yo lo he sentido, pero también he visto estudios de que cuando uno tiene un equipo balanceado, generalmente puede operar con una eficiencia mucho mejor y con un impacto mucho más grande. Así que plenamente comparto esa visión. Aquí en California ocurre lo mismo. En general, las mujeres están subrepresentadas, incluyendo, si uno mira, por ejemplo, los directorios, cuántas mujeres hay en directorios. Hay bastante poco, yo creo que del orden de los 10-15%, muy parecido al número que tú mencionaste. Interesantemente, aquí en California y creo que en Estados Unidos se han cambiado un poco las reglas, y hoy día, por ejemplo, las empresas públicas necesitan tener un directorio con cada vez mayor cantidad de porcentaje de mujeres. Hay todo un timeline que la empresa tiene que adherir para ir incrementando eso, y cada vez la exigencia va a ser mayor. Por lo tanto, hay de cierto modo acciones bien concretas para estimular el cambio de esta desigualdad. Si uno mira también, por ejemplo, la cantidad de mujeres que están trabajando en las empresas de inversión, las que en el fondo toman decisiones sobre invertir o no en ciertos proyectos, también están muy mal representadas. Si uno mira, por ejemplo, cuántas emprendedoras hay, también hay una minoría demasiado poca, demasiado pequeña. Entonces, claramente es un problema mundial eso, y se tiene que resolver en todas partes. Y lo bueno es que por fin la gente se está abriendo los ojos a eso, y se están generando pasos concretos. Y cada vez hay más y más interés. Por lo tanto, creo que va en buen camino, y ojalá que ese momentum siga. Sí, ahí para complementar lo que dice Iván, que lo comparto absolutamente, pasa un tema que yo siempre me he dado cuenta, que las mujeres tienen ciertas habilidades especiales más allá de los hombres. Una de las primeras veces, y que me quedó sumamente marcado, estábamos en un laboratorio de física 140 y tú tenías que mirar los colores, y resulta que el ayudante te decía, oye, mira el color violeta, y los hombres, yo no encontré nunca el color violeta, pero sin embargo una compañera mujer que miró, digamos, los colores, los encontró de inmediato. Entonces, cuando tú te das cuenta que la mujer ve más colores que los hombres, hay toda una razón histórica, digamos, y de evolución, tú te empiezas a dar cuenta que las mujeres ven un montón de cosas más allá de los hombres. De hecho, nosotros en Cowell, para nosotros la mujer es muy importante en todo lo que tiene que ver con la sensibilización de las interfaces, por ejemplo, ¿ya? En nuestros directorios también tenemos mujeres, digamos. Y por otro lado, en los liderazgos, en las jefaturas también. Y creo que hay componentes que son muy importantes de las mujeres desde el punto de vista de ablandar los espacios de trabajo, dar opiniones que probablemente entre puros hombres jamás nos daríamos cuenta, ver ciertos componentes que tienen que ver con la sensibilidad de las cosas, más allá, digamos, de los colores, es como tú usas en términos, por ejemplo, de interfaz o de interpretación. Esta puede ser una opinión particular mía, pero una de las cosas que tú te empiezas a dar cuenta que en general el hombre, o probablemente también es una deformación de los ingenieros, trata de buscar la explicación lógica y matemática que está detrás para poder ver la información, en consecuencia de que las cosas suelen ser mucho más naturales, y mientras más naturales son y son más simples de entender para cualquier ser humano, por lo tanto son mucho más apropiados desde el punto de vista de la usabilidad de las cosas. Y yo creo que allí hay un aporte fundamental de las mujeres. Y fíjate, sin ir más lejos, cuando parte Cowell, partimos con Cristian Romero. Cristian es uno de los socios, también un alumno brillante de la Universidad de Santa María, electrónico. Y con Cristian, nosotros dos hacíamos las cosas sumamente feas en cuanto a cuánto las desarrollamos. Todas funcionaban perfecto, qué sé yo, pero el botón era un botón rojo que salía para afuera y tú lo apretabas. Y cuando se incorpora, en este caso, la Alejandra Mustaki, que es una de las socias de Cowell, Alejandra es diseñadora,
y por otro lado, observa también un montón de elementos que tenían que ver con cómo poner bonitas estas cosas que estos ingenieros desarrollaban. Yo creo que ese complemento fue bien interesante porque entendimos un montón de elementos claves, digamos, para la evolución también de Cowell, digamos. Y el otro tema como componente, y para cerrar la idea, además allá de entender el complemento, es el tema de ablandar y generar ambiente, porque es súper rico. Por ejemplo, estás en la oficina, de repente estás trabajando, qué sé yo, haciendo ciertos desarrollos, y de repente viene una mujer y se da cuenta que primero que hay un desorden más o menos, y por otro lado, no sé, coloca unas galletas con un café y conversa contigo a partir de las cosas y aparecen nuevas ideas. Entonces yo creo que hay un ablandamiento de ambiente que son muy enriquecedores y que los hacen más gratos también. Por lo tanto, las empresas tienen que evolucionar hacia eso, entendiendo los aportes también que yo creo que pueden hacer los hombres y las mujeres que vienen hacia atrás en las culturas. O sea, la mujer viene de tener un montón de capacidades por el solo hecho de ser mamá y hacer muchas cosas a la vez. En cambio, a nosotros nos cuesta caminar ni mascar chicle, digamos, a la vez. Entonces, justamente ese tipo de elementos creo que enriquecen mucho tanto las empresas como los desarrollos de cualquier sociedad. Vale, habilidades complementarias por lo que escucho. Tania, tú mencionaste al principio en tu introducción de que te diste cuenta de esa barrera. Cuéntanos un poco cómo fue el transitar a través o sobrepasar esa barrera y si ves si esa barrera persiste, está igual, cómo ha cambiado y cómo ves que debería ser el futuro para ir acelerando en el fondo esto que es una deuda social, cultural, que se tiene con la mujer desde hace mucho. Mira, en la universidad, a ver, en el colegio, hasta media, yo nunca me di cuenta que para las mujeres se hacía más difícil. No, no me había dado cuenta, en realidad eso que yo fui a colegio mixto. Pero en la universidad me pasó que, no sé cómo está ahora, me imagino que habrá más mujeres, pero en mi época en la Santa María había súper pocas mujeres, y cuando yo entré, yo era la única mujer. Entonces fue muy difícil. Bueno, acá me van a asesinar hartos si están de mis compañeros, pero yo siempre digo que había porque el primer año nadie, me van a asesinar, claro, mira, ya habían 105 participantes, ahora van en 98, se están retirando. No, me pasó el primer año que yo detecté, porque el primer año nadie me hablaba, así, la firma, nadie me hablaba. Entonces después me di cuenta que era porque, claro, había muchos compañeros míos que venían de colegios de puros hombres, entonces no sabían cómo tratar a una compañera, entonces no me hablaban por tímido. Pero después estaba el otro grupo que no me hablaban porque como yo era mujer seguramente no, ¿para qué me iban a hablar si no iba a durar? Iba a estar el primer año nomás y me iba a ir mal y me iba a ir. Entonces tampoco me hablaban. Entonces fue bien difícil, después fue cambiando así la cosa, nos fuimos haciendo más amigos, cambiando otras carreras, pero el primer año fue súper difícil por eso. Y además fue difícil porque para mí era una novedad. Entonces claro, se me hizo más difícil que a mis compañeros, porque mis compañeros además tenían grupos de estudio, yo tenía que estudiar sola. Entonces se viene todo un mundo, o sea, ya en una universidad que no es fácil, una carrera que no es fácil, y además tener todo como en contra. Tampoco voy a negar, yo como en tercer año en un momento colapsé y dije, me voy. Chao con esta cuestión. Pero un momento también pensé, dije, ¿por qué voy a como botar a la basura algo que yo quiero, por el cual algo que estoy luchando, como hablando del contexto, como por algo que estaba fuera como de mi control en el fondo? Entonces dije, no, yo voy a seguir. Bueno, y finalmente, bueno, me titulé y después, como les decía, ya tenía después más amigos, más grupos de estudio, así que fue más fácil, pero al principio fue muy difícil. Y en los trabajos también, en los trabajos que estuve, para no dar nombres de empresa, pero sobre todo cuando estuve en áreas más técnicas, claro, pues en general había muchos hombres, entonces era una barrera. Entonces, como les decía, para una mujer se hace el doble de difícil.
teniendo, como decían ustedes, las mismas capacidades, teniendo a lo mejor un mismo cartón, incluso habiendo estado en una universidad tan prestigiosa como la Santa María, después uno llega al mundo laboral y igual para las mujeres es difícil. Lo bueno y lo malo o sea, bueno, lo bueno de eso es que en el fondo uno termina siendo como a lo mejor más luchadora por los objetivos, porque en el fondo es como, pucha, no, yo a pesar de voy a seguir. Y por otro lado, siento que actualmente eso sí ha cambiado, es cierto. No sé cómo estará la universidad porque no he ido, pero en el mundo en el que yo me muevo sí ha cambiado. Pero creo que va muy, muy lento este cambio. Incluso a estas alturas debiéramos ni siquiera estar hablando de este tema, que eso es lo que a mí me gustaría, que fuera ya algo natural, que no se tocara, que no fuera una lucha, que incluso una vez me preguntaron, a raíz del Premio Mujeres Líderes del año pasado, qué es lo que debiera tener la Constitución incluso para este empuje a la mujer. Entonces yo decía, punto número 1, no hablar de hombres y de mujeres, hablar de personas. Porque si ya estamos hablando de hombres y mujeres dentro de la Constitución, ya vamos a estar haciendo, esto es como para los hombres y así tiene que ser para las mujeres. Hablemos de personas. Entonces eso es lo que a mí me gustaría que estuviera ahora y en eso siento que vamos lento. Pero por lo menos vamos en buen camino. Y respecto de las empresas, como tocaba Iván el tema y el mundo, el tema de las empresas, incluso de los directorios, el Organismo Internacional del Trabajo dice que efectivamente cuando hay mujeres o cuando está equiparado en cargos de liderazgo o en directorio, hay un aumento de un 30% en la productividad de la empresa. Entonces yo les digo, además un buen negocio, o sea, si hay una empresa que todavía sigue pensando que esto es como por ser buena onda o por hablemos de la equidad, no sé qué, no, además es un buen negocio. ¿Y por qué se da esto? Se da no porque, claro, no, justamente no porque las mujeres tengamos más capacidad o que veamos más colores, que a lo mejor sí, pero va más allá, sino que va porque lo que se necesita es esta equidad entre los hombres y las mujeres. Es porque se necesita este equilibrio entre las capacidades y características que tienen los hombres y las capacidades y características que tenemos las mujeres. O sea, no es como que uno u otro, sino que cuando trabajamos juntos es que se logran mejores cosas. O sea, en todo, en la naturaleza, en todas las cosas. Por algo somos 50 y 50. Y justamente, como decía Edmundo, estas características que ponemos las mujeres se necesitan, claro, y ahí uno dice, claro, pues en equilibrio estamos mucho mejor. Entonces, va más allá de un tema de justicia, va más allá de un tema de moda, es un tema natural, es un tema que debiera, y que ya ojalá no sigamos hablando de este tema más adelante. Ahora sí, claro, es necesario para que lo podamos empujar. Y incluso me gustaría tocar otro tema de que por qué entran pocas mujeres a carreras técnicas. Yo creo que incluso lo que he leído que estos últimos 2 años en carrera STEM, la cantidad de mujeres que entran a carrera STEM incluso ha disminuido. Entonces no sé ya qué está pasando. Y yo creo que hace poco lo hablaba con un profe de la Santa María, que también falta justamente todo esto que estamos hablando, que en la universidad también lo pasen, ¿no? O sea que sí, los sanzanos somos secos, somos en temas duros, pero y lo otro, cuando salimos al mundo nos damos cuenta de estas cosas que estamos hablando ahora. Entonces yo creo que también hay que irlas incorporando y vamos a ir ayudando a que estos temas después se vayan equilibrando. Oye, es un temazo y yo creo que da para un conversatorio solo del tema. La verdad es que escuchándote a ti decirlo, Tania, resulta tan obvio y tan natural y espero que, o sea, digamos que la solución es autoevidente, por así decirlo, de las ventajas que conlleva y esperemos que justamente la gente que está escuchando, sobre todo los jóvenes, lo tengan súper presente y que ojalá esto sea en un futuro simplemente una historia anecdótica de la humanidad, así como cuando nosotros ahora vemos que, oye, en algún momento las mujeres no votaban, en algún momento la gente de color y los blancos no compartían buses y que nos parecen ridículas hoy en día, ojalá que ese momento llegue pronto, ¿no? Que nos parezca como una cosa muy anacrónica y del pasado.
Voy a mover al tercer bloque, siguen llegando preguntas, las voy a tratar de que las englobemos en la parte final del conversatorio, porque la mayoría de las preguntas que han llegado son justamente buscando consejos sobre cómo hacerlo para el futuro, qué recomiendan para una persona que está estudiando ingeniería eléctrica, electrónica, para que quiere emprender. En ese ámbito se mueven las preguntas, y ese justamente es el foco del último bloque. El último bloque lo que queremos es hablar un poquito del futuro, y antes de entrar a la parte de los consejos o qué cosas, palabras de motivación que ustedes puedan dar, es iterar un poco sobre cuáles son las áreas de conocimiento en el mundo de la tecnología que ustedes creen que es lo que viene para los próximos 10, 20 años, 30 años, que son justamente el horizonte de tiempo de formación y de planificación que tienen la mayoría de los jóvenes que están asistiendo, digamos, a este conversatorio. Entonces, yo sé que es difícil jugar digamos, al oráculo aquí, pero hagamos este ejercicio, esto queda grabado, y en unos 20 años más volvamos a hacer este conversatorio y revisemos qué dijimos hoy día. Vamos a ver entonces qué opinan cada uno. No sé, Iván, tú si quieres comenzar ahora. ¿Sobre consejos o sobre...? No, partamos sobre qué es lo que tú crees que se viene para los próximos 10, 20 años en el mundo de la ciencia y tecnología. ¿Dónde es donde las tecnologías están partiendo la curva S de la innovación, por así decirlo? ¿Dónde está la cosa emergiendo? Y que todavía no sabemos bien dónde va, si quieres comentar algo de eso. Buena pregunta. Supongo que lo interesante que he visto hasta ahora es que el día a día ha ido, como que siento que las herramientas que uno tiene hoy día y que la tecnología provee hoy día, o que proveía hace 10 o 15 años atrás, fundamentalmente son iguales. No hay un cambio así fundamentalmente distinto. Donde se produce el cambio fundamental es que cada vez esas soluciones tienen un costo más pequeño y un rendimiento mejor. Y cuando uno toma en cuenta eso, se abren posibilidades nuevas de implementar el uso de estas soluciones en un contexto completamente distinto y novedoso, y genera casos de usos completamente nuevos y que finalmente termina impactando a la sociedad. Por ejemplo, si uno piensa en las redes sociales, de cierto modo, la capacidad de comunicarnos, la capacidad de... Yo creo que, bueno, obviamente que el Internet fue un cambio muy drástico en cómo la sociedad opera, pero eso existía hace del año 95. ¿Y qué es lo que generó, por ejemplo, la revolución de las redes sociales? Bueno, básicamente todo se hizo mucho más eficiente y mucho más asequible, mucho más barato, de mucho mejor rendimiento, y por lo tanto cambió el caso de uso de todas estas tecnologías, y en base a esa nueva plataforma de capacidad y rendimiento se armaron estos nuevos canales de comunicación, que hoy día en el fondo están cambiando fundamentalmente cómo sociedad operamos, cómo se generan los movimientos políticos, y cómo se propaga la información. Así que yo creo que en los próximos años vamos a seguir en el mismo camino. En el fondo, la biología va a ser, y lo que somos capaces de hacer con la biotecnología va a ser mucho más rápido, mucho más económico, mucho más eficaz, y eso va a abrir nuevos casos de uso. Yo creo que en cuanto a las telecomunicaciones, en cuanto no sé, medios de transporte, en cuanto a transmisión, digamos, de información, creo que todo eso va a seguir un cambio, por decirlo así, muy rápido, exponencial, y eso va a seguir abriendo casos inesperados de aplicaciones que en algunos momentos probablemente van a generar nuevas revoluciones sociales, en el fondo, cómo la sociedad consume y opera con todas estas cosas. Entonces yo creo que los fundamentos siempre van a ser los mismos. Lo que va a ir cambiando son los casos particulares y, no sé,
los nombres de tecnología particulares o los estándares o las herramientas que uno usa directamente. Pero los conceptos van a ser los mismos fundamentalmente que hemos estado viendo hace muchos años ya. Así que yo creo que una base, digamos, fuerte en cuanto a lógica, racionalidad, matemática, y también una base de poder saber cómo aprender y cómo mantenerte actualizado, van a ser las claves para el futuro, porque va a ser un futuro bien dinámico. Y supongo que lo que hay que hacer es dejar atrás la noción de que uno aprende y lo que aprende luego te sirve para el resto de la vida. Y de cierto modo, todo lo que uno necesita para el resto de la vida tiene que aprenderlo en la universidad. Algo que también ya hemos visto que ha ido cambiando ya desde hace muchos años, pero eso solo se va a acelerar, yo creo, en el futuro. Supongo que es difícil predecir exactamente qué tipo de aplicaciones muy precisas, pero supongo que acá en lo que se habla mucho y que la gente está bien emocionada es aplicaciones de realidad virtual. Yo creo que aplicaciones de, por ejemplo, de drones, un poco lo que el mundo hace en uno de sus proyectos estrellas, están aprovechando justamente esta nueva base tecnológica que se ha creado con, digamos, con los drones, de capacidad de sacar fotos y de monitorear. Yo creo que también se viene bastante el tema espacial. Nos hemos dado cuenta de que armar cohetes y lanzar cosas al espacio es un poco más barato y más eficaz de lo que era en los años 60 y 70. Por lo tanto, no tiene que haber una barrera de entrada tan grande como había antes. Yo creo que ese tema se viene, y los impactos de que hoy día hay nanosatélites por todos lados y dan un nivel de información que era inimaginable. Van a abrir nuevos casos de usos, como por ejemplo el monitoreo de tráfico a través de una especie de Google Earth que se actualice cada, no sé, 5 minutos o cada minuto. Yo creo de que la revolución biológica, en especial en cuanto a la capacidad de secuenciar y de alguna manera utilizar la genética para controlar la biología. Como ustedes saben, la genética es como el software que controla cómo se arman las proteínas, y las proteínas son los actuadores que en el fondo actúan sobre el mundo desde el punto de vista de una célula. Es esa capacidad de controlar eso de forma cada vez más precisa, obviamente va a abrir nuevas oportunidades de remedios, va a abrir nuevas oportunidades industriales, por ejemplo, para reemplazar ciertos procesos antiguos, químicos, que generan mucha polución, que son ineficientes y que, por ejemplo, no permiten la explotación de ciertos recursos porque son demasiado caros esos procesos. Con la biotecnología yo creo que se pueden encontrar formas más eficientes de lograr eso. A ver, ¿qué otra cosa? Y yo creo que en el fondo esa es la línea. La línea es que hoy día ya hay muchas semillas que se han partido, y se han partido hace un buen tiempo, muchas ideas que han existido hace un buen tiempo, que de cierto modo se van a ir realizando porque la base tecnológica va a ir avanzando y va a permitir cosas que eran inviables en el pasado serse viables, y eso genera el impacto, digamos, el futuro. Gracias, Iván. Quería comentar cortito, Edmundo, que si bien estamos en la hora y quiero abusar un poco de ustedes, pero si alguno de ustedes tenía a lo mejor un compromiso a las 5, lo entiendo perfectamente, pero quería ver si podía abusar un poco ustedes y extender 15 minutitos más para darles a todos la oportunidad de comentar sobre esto y también llegar a la parte de los consejos. No sé si están con ese tiempo. ¿Sí? Genial, qué bueno que así sea. Dale nomás, Edmundo. A lo mejor si puedes aprovechar de meter en tu respuesta, dado que Iván lo mencionó, el tema de seguir aprendiendo en el tiempo. ¿Cuál ves tú también ahí el rol que, por ejemplo, los centros de investigación y desarrollo como la C3E y otros que hay en Chile pueden ayudar digamos, a brindar esa conexión con la industria, de mantenerla al día en conocimiento y júntalo con tu visión del futuro? Súper. Yo ahí quería responder en realidad porque quería tomarme un poco de una muy buena definición que hizo Iván de cómo todos los procesos tecnológicos que se están viviendo hoy día. De hecho, creo que los describió muy bien.
Y creo que justamente en función de eso yo me imagino el futuro algo así como más viscoso, ¿ya? ¿A qué me refiero? Y lo explico. Más o menos cuando sale toda la revolución, digamos, del vapor, uno se imagina fierro, carbón, qué sé yo, para poder generar las máquinas que tienen que ver con los trenes. Después aparece la electricidad, cuando aparece, no sé, Edison, Westinghouse, Tesla, qué sé yo, a fines del 1800, y aparece todo un mundo eléctrico. Y después de eso aparece un mundo más bien de la electrónica, por ahí pasado el 1940 y tantos, cuando después se inventa el transistor, y aparecemos, nosotros nacemos con eso, todo el mundo de la electrónica. Y por lo tanto aparece la electrónica, y yo siento que el mundo hoy día ha sido un mundo del control, de las telecomunicaciones, de todo lo que tiene que ver con los circuitos. Pero, ¿por qué dije al inicio que me imagino el mundo más viscoso? Porque siento que de todos estos elementos de la electrónica va a pasar a ser una mezcla donde hoy día tenemos circuitos, ¿cierto?, electrónicos, van a pasar a hacer cosas más viscosas desde el punto de vista que va a entrar a un mundo más biotecnológico, más un mundo biológico. Y ahí, justamente Iván, yo siento que está justamente en esas barreras tecnológicas asociadas, digamos, en el límite tecnológico, asociado a justamente lo que se está descubriendo en esas líneas. Yo creo que efectivamente el mundo va hacia allá. El otro día leía un libro que justamente lo encontré por allá, por Estados Unidos, que es un libro que es La muerte de la muerte. Y La muerte de la muerte habla de cómo todos estos elementos tecnológicos de la inteligencia artificial, de la aplicación de todos estos modelos, efectivamente, más allá de que estemos próximos a ganarle a la muerte, científicamente está el tema de cómo corremos los años de vida. En el fondo, si uno analiza, Cleopatra se murió después, un poco después de los 30 años, y uno cuando ve la fotografía, o más que la fotografía, los dibujos, digamos, uno se imagina que ella murió sumamente vieja, y en realidad a los 30 y tantos ya estaba de cierta forma deteriorada, como probablemente nos va a tocar a nosotros estar sobre los 80, 90 años. Pero probablemente nuestros hijos van a vivir hasta los 110, 120, quizás, ojalá, hasta los, no sé si ojalá, hasta los 150, ¿ya? Y eso es justamente por toda esta evolución tecnológica. Por lo tanto, ahí lo que yo siento, pensando en la universidad, y ahí entro a la otra pregunta, los centros tecnológicos, las universidades, efectivamente tienen que reinventar un montón de cosas, porque si nosotros, nuestros hijos, qué sé yo, van a correr el umbral, digamos, de la vida, por lo tanto hay que hacer toda una reinvención de las pensiones, porque si las personas se mueren a los 120 años, 130 años en el futuro, evidentemente nuestra vida vamos a tener que estudiar más, probablemente no vamos a tener que hacer una carrera y después un máster y después un doctorado, sino que quizás vamos a tener que seguir estudiando y actualizándonos, considerando que además la evolución va a ser mucho más rápida con la cantidad de conocimiento y la comunicación que se da. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que efectivamente los centros como NACE 3E, por ejemplo, efectivamente tienen que mirar hacia esas fronteras. Yo de repente siento de que hay que ponerse objetivos ambiciosos grandes, ¿ya? Ahí saco otra frase, a mí me encantan las frases como se podrán haber dado cuenta. Si vas a soñar, sueña en grande, si no, mejor duerme, ¿ya? Esa es una de las frases que también me encanta. O sea, efectivamente, si estáis viviendo y estáis haciendo cosas, sueña realmente en grande, y yo creo que los centros, las instituciones, efectivamente tienen que pensar también en grande, y eso depende de los líderes, de quienes empujan, digamos, todas estas fronteras del conocimiento, que es una admiración que yo siempre he sentido por la Universidad de Santa María, porque creo que más allá de ser nuestra alma mater, siempre se ha destacado por empujar y estar a la vanguardia como una universidad tecnológica. Desde ese punto de vista, yo creo que efectivamente todos estos centros tienen que avanzar, tienen que lograr relaciones con las industrias, pero yo creo que más que con industrias quizás locales, tratar de estar en las fronteras de la investigación y la aplicación y la transferencia. Yo una de las cosas que siempre he echado de menos, me tocó verlo en Stanford, por ejemplo, donde hay muchos experimentos y pruebas que se hacían en el SRI, y el SRI es como una especie de oficina de transferencia, que es el Stanford Research Institute,
donde se hacían pruebas reales de varios experimentos, y por otro lado un entorno de emprendimiento muy fuerte. Si uno se va a la Universidad de Oxford también, ahí tú tienes todo lo que tiene que ver con un espacio de transferencia que se llama ISIS. Entonces, se toman relaciones y problemas reales de las empresas que son desafiantes, porque en el fondo, yo creo que ahí en la segmentación de problemas se dan muchas veces como el desvanecimiento de aplicar los altos conocimientos, porque en realidad de repente uno ve los desafíos que ponen ciertas empresas, y para el conocimiento que hay, uno podría resolver desafíos mucho más desafiantes. Y por lo tanto, ahí el consejo es pensar en grande y enfrentar desafíos, valga la redundancia, desafiantes, pero de clase mundial, digamos, para resolver problemas realmente relevantes. Gracias, Edmundo. Tania, ¿quieres aventurar también un poco? Y así como Edmundo ya estaba dando algunos consejos, tirando para el final de su comentario sobre digamos, el tema de soñar en grande y ver temas del alcance global de alto impacto, ¿cuál es tu visión? Cuéntanos. Bueno, respecto a las tecnologías, yo creo que el tema, no sé si, o sea, el cambio que va a haber, yo creo que en cómo usamos lo que ya existe. Lo vamos a estar usando de formas diferentes, o sea, qué creamos, qué innovamos con la tecnología que ya existe. O sea, como decía, el para qué la usamos. Yo creo que para allá va el tema. Más que salgan tantas tecnologías nuevas, sino que sí usos nuevos, aplicaciones nuevas. Respecto de lo que decía Edmundo, de abrirse al mundo, es este tema de pensar en abundancia y no en escasez, que de hecho lo planteamos mucho la Singularity University y todo lo que son las organizaciones exponenciales. Tener como esa mentalidad, que también es lo que yo les tocaba, el tema de, por ejemplo, tener staff on demand. Entonces eso significa que si piensas en abundancia, tú puedes contratar gente de cualquier lado del mundo. Que de hecho es un poco un tema, un pensamiento como tipo Uber o tipo Airbnb. O sea, si ellos hubieran dicho, Uber hubiera dicho, pucha, no tengo auto, entonces soné con mi emprendimiento, con mi startup. Y eso pensar en abundancia. O sea, bueno, lo puedo hacer igual porque hay mucha capacidad que está ahí, capacidad inutilizada. Y lo otro respecto a la tecnología, que la tecnología debiera ir facilitando, ¿no? Que también decía Iván de que él es cómodo. Entonces, claro, pues nos debería facilitar la vida. Pero ¿para qué? No para que tengamos menos puestos de trabajo, sino que para que tengamos más, pero diferentes. Que las cosas las podamos automatizar, usemos más tecnología, sí, pero para que nosotros incluso también tengamos más tiempo justamente para innovar, para pensar, para crear, para colaborar, mientras usamos la tecnología para hacernos el día a día. Así que me sumo a lo del mundo a pensar en grande, pensar en abundancia y no en escasez. Y eso es como un tip también para el tema del emprendimiento. Genial. Mira, estamos llegando al final del conversatorio. Hay una pregunta que está en el chat y que se la voy a hacer a Iván. Y aprovecho con eso, después de Iván, cuando respondas aquello, hacer una ronda final con un takeaway, una frase para el bronce de un consejo, regalar una pepita de oro a todos los jóvenes que están, que sirva de motivación para ellos. La pregunta es la siguiente, Iván. Dice que Nicolás Fredes habla de que las dos áreas de gran desarrollo en este momento son la inteligencia artificial por un lado y la biotecnología por otro lado. Y la pregunta es si hay algunas investigaciones o emprendimientos que busquen aunar esas dos áreas. Creo que te cae bien esa pregunta a ti. A lo mejor Edmundo también quiere comentar. Sí, buena pregunta. Yo creo de que sí, de que esta área en el fondo la inteligencia artificial básicamente es una forma un poco diferente de hacer estadística y de tratar de extraer relaciones y patrones de muchos datos. Es una herramienta como cualquier otra herramienta matemática. Yo creo que lo interesante de por qué la gente hoy día habla mucho de inteligencia artificial
es porque hay muchos datos, no porque se nos ocurrió algo genial en los últimos 2 años, qué sé yo, 3 años. Simplemente ahora podemos aplicar esta herramienta matemática a contextos donde hay datos que son inimaginables hace 15 o 20 años atrás. Imagínate cuántos datos saca una empresa de tu teléfono celular. Puedes saber dónde estás, puedes saber qué estás haciendo, puedes saber con quién estás hablando, puedes saber qué estás texteando, puedes saber qué estás viendo con la cámara. Y eso imagínalo para la mayoría de la humanidad. Imagínate la cantidad de datos que tienes ahí para extraer interesantes patrones sobre cualquier tema. Entonces, la inteligencia artificial de esa forma hoy día tiene mucho desempeño porque hay muchos datos sobre los cuales operar. Ahora la pregunta es, ¿podemos aplicar la inteligencia artificial para la biotecnología? Claramente, porque la biología de fondo es un sistema muy complejo, yo diría incluso mucho más complejo que la física que gobierna, por ejemplo, los circuitos electrónicos. Hay mucho más incertidumbre en la biología. Por lo tanto, de hecho, la necesidad de manejar grandes datos es mucho más grave en el área biológica y en el área de la salud que en cualquiera de las otras áreas que mencioné antes y donde tú ves mayor impacto. Ahora, ¿qué es lo necesario para que haya gran impacto de la inteligencia artificial en la biotecnología? De nuevo, igual que en el caso normal, se necesitan datos. Ahora, ¿hay más datos sobre la biología? ¿Hay nuevas técnicas para extracción de mayor información sobre lo que pasa en el sistema biológico? Sí, han habido grandes avances. Uno de los avances fundamentales, como mencioné, es la capacidad de secuenciar el ADN y saber bien qué es lo que están haciendo todos los genes dentro de una célula. Hay, por ejemplo, eso en el fondo es el genoma de un organismo. Todo este genoma obviamente genera un proteoma, que son todas las proteínas. Entre medio tiene la epigenética, que son otros moduladores que modulan el software de la genética. Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, en un ser humano, por ejemplo, tienes metabolismo, tienes el metaboloma, que son todos los elementos que controlan el metabolismo. Después han habido grandes avances en tratar de entender cómo funciona el cerebro y tratar de extraer todas las señales que ocurren entre medio de todas las neuronas, donde hay trillones de conexiones. Y cada vez hay técnicas más avanzadas donde extraen más y más información sobre cómo funciona estos sistemas. Por lo tanto, el área de aplicar inteligencia artificial en biotecnología es extremadamente fértil y cada vez va a ser más fértil. Yo creo que estamos solo al principio de ese paradigma. Y yo diría que hoy día es bien común de que hayan enzimas, que hay anticuerpos producidos por inteligencia artificial, en el fondo producido por un software que corre un montón de simulaciones, que aprovecha los datos que hoy día ya existen a nivel, digamos, público, gratuito en Internet. Tú puedes bajar, por ejemplo, bases de datos de cómo ciertos pacientes de cáncer reaccionan ante ciertos químicos. Puedes bajar, por ejemplo, cuáles son todas las mutaciones que han habido en, no sé, en 10.000 o 100.000 pacientes que fueron monitoreados con cánceres de cierto tipo, por ejemplo, cáncer de sangre, cuáles fueron las mutaciones que generaron este cáncer. Hay muchos proyectos donde hay grandes recopilaciones de información a nivel académico que se publican en bases de datos que están disponibles online. Y hoy día, por ejemplo, también hay un área emergente que es repurposing de drogas. En el fondo, drogas que hoy día ya están aprobadas y que fueron creadas para cierta enfermedad que tienen efectos secundarios, pero esos efectos secundarios podrían en el fondo traer una forma para tratar otras enfermedades sobre las cuales no se sabía que estas drogas podrían tener algún efecto. ¿Y por qué? Porque tú puedes, en el fondo, sabiendo cuáles son los caminos metabólicos que generan una cierta enfermedad y sabes cuáles son las drogas aprobadas y esos químicos, qué efecto tienen sobre todos los caminos metabólicos, puede empezar a generar ciertas correlaciones y ciertos patrones que te dicen, probablemente si aprovechas todas estas drogas que hoy día la usan para el resfriado, para, no sé, para el VIH, podría salvar, por ejemplo, un paciente que tiene un cáncer terminal, por ejemplo, del cerebro. Y hay varias empresas que hoy día están creciendo rápidamente y han tenido casos de éxito increíbles en el cual, por ejemplo, de nuevo, hay, por ejemplo, pacientes de cáncer que han fallado todo tipo de tratamiento y básicamente ya están esperando para morirse.
sus datos del cáncer particular, de las mutaciones que tienen, son enviados a estas empresas. Esas empresas en el fondo hacen cierto análisis in silico en las computadoras y determinan un cóctel de drogas especial para ese tipo de cáncer, para ese paciente, y son drogas que no tienen nada que ver con cáncer, se la han dado a ese paciente y han podido en el fondo salvar pacientes. Entonces hoy día ya se está ocupando y ya se están viendo muchos beneficios, y yo creo que en el futuro van a seguir incrementando esos beneficios. Gracias, Iván. Creo que diste ahí por lo menos material como para 10 temas de doctorado y 20 emprendimientos de las cosas que se vienen en el futuro. Así que tomen nota, chiquillos. En ese relato hay mucha información. Ahora, Iván, si quieres, partimos al tiro contigo, el takeaway, un consejo, una frase puntual, cada uno que pudieran dar sobre cómo seguir adelante una vida, en el caso de los alumnos que quisieran seguir adelante una carrera o una vida en el mundo del emprendimiento y la innovación. Supongo que el consejo es, primero que nada, si tú estás seguro que es algo que te apasiona y que realmente quieres seguir para adelante, tienes que básicamente ser constante y ser dedicado y no rendirte. Y bueno, cuando encuentras barreras, analiza por qué eso ocurrió y cómo puedo hacerlo distinto, cómo puedo rodear la barrera, y después sigue para adelante y hasta la siguiente barrera. Y básicamente la vida está llena de barreras, pero lo interesante es siempre encontrar una solución y una forma para rodear las barreras. Y mira, si uno básicamente sigue y es persistente y no se rinde, tarde o temprano le toca la suerte. En el fondo, como que uno se crea su propia suerte, y hasta ahora yo no he visto ningún emprendedor que ha sido dedicado y no se ha rendido que no ha sido exitoso. Han fallado mucho, fallan mucho, pero al final necesitas un caso de éxito para que todo valga la pena. Entonces está bien fallar. Cuanto más fallas en el camino, más cerca estás digamos, al éxito al final, porque para llegar al éxito necesitas pasar por momentos difíciles y por ciertas derrotas, pero lo importante es que estas derrotas no te corten la pasión de seguir el camino, y sigas y seas persistente y constante y bien testarudo. Pero testarudo de forma inteligente, en el fondo analizando y reaccionando a lo que aprendes. Genial. Edmundo. Yo quiero tocar un tema que probablemente nunca conversamos, pero tiene que ver con la ética. Una definición universal de la ética que a mí me gusta mucho es cómo ejecutamos nuestra libertad. Todos somos seres humanos libres y buscamos un propósito, y bajo esa libertad la ética se define como la responsabilidad con la que ejecutamos nuestra libertad. Por lo tanto, nosotros somos seres libres, pero tenemos que ejecutar esa libertad con responsabilidad. Y en esa lógica, creo que tomo lo que dice Iván, que justamente es que cuando definimos un propósito y bajo libertad apuntamos a conseguirlo, ¿ya? Siempre tú te vas a encontrar en el camino que la gente buena triunfa, porque los inversionistas creen, porque tu cliente cree, porque finalmente hay muchos vendedores que tratan de vender rápidamente ciertas cosas, pero esos proyectos a la larga no son sustentables. Siempre es sustentable cuando tú eres claro en la definición de un proyecto, demuestras que funciona, y eso permite que el cliente futuro, en el largo plazo, termine creyendo en ti, por lo tanto tú te ganas contrato de forma permanente, por un tema de confianza y de la validación de lo que tú expones. Y siguiendo esa línea, justamente tiene que ver con la perseverancia, porque cuando tú empiezas a ejecutar estos proyectos, esos proyectos tienen que ejecutarse, digamos, de manera permanente. Y para cerrar, repito una de las frases que les comenté, que finalmente el éxito es la habilidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Genial. Y last but not least, Tania. Bueno, como mensaje final, comentar de nuevo y dejar como súper ahí en la cabeza el tema del propósito, como les decía, el por qué nos levantamos todos los días. Y yo creo que eso es como el movilizador para cualquier cosa que vayamos a hacer. Entonces es como la brújula, es este propósito para dónde vamos.
y el cómo buscarlo sirve a hacerse una pregunta. Si tuviera todo el tiempo y todo el dinero del mundo, ¿a qué me dedicaría? Así que les dejo esa pregunta. Oye, excelente. Anoté acá, dentro de los conceptos, perseverancia, resiliencia, pasión, ética y propósito. ¿Qué mejores palabras para hacer un cierre de un conversatorio del cual yo tenía, les confieso, muchísimas ganas. Yo he admirado sus carreras, ustedes son realmente un orgullo para la universidad, para el departamento de electrónica, y yo creo que por eso concitaron también tanto alto interés, ¿ya? Por los antecedentes que ustedes traen y el valor que generan al hablar, inspirar y motivar a los jóvenes. Así que yo solamente me permito agregar a esos mensajes que ustedes tienen ahí, para los jóvenes que están escuchando, es que uno nunca pierde de vista que uno no trabaja en Chile, uno trabaja desde Chile. Ya hoy en día uno no trabaja para, digamos, en donde uno está físicamente, y por lo tanto se puede, digamos, lograr gran éxito, digamos, siendo chileno o trabajando desde Chile, y eso sirve en el fondo también para cualquier región, sea uno ecuatoriano, colombiano, de donde uno venga, hombre o mujer. Así que con esto quisiera agradecer el tiempo que ustedes han brindado. Yo sé que son sumamente ocupados, tienen la agenda muy apretada, y la verdad que nos regalaron muchísimas cosas hoy en día. Yo estoy seguro que los asistentes así lo piensan. Lamentablemente el Zoom no permite ver las caras, los rostros, pero estoy seguro que hay mucha gente muy emocionada en su computador escuchando estos relatos, y que van a sacar algunas reflexiones muy profundas con las cuales tal vez cambien incluso sus vidas y la vida de muchas otras personas. Esperemos que así sea. Con eso quiero dar muchas gracias a ustedes de parte de la C3 y de la universidad, y doy paso a la gente del área de comunicaciones para que haga el cierre. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los panelistas por sus interesantes experiencias en torno al mundo del emprendimiento y la innovación. En nombre de la Universidad Técnica Federico Santa María y el Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, AC3E, agradecemos a todas y a todos por su asistencia. Buenas tardes y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias.